Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice, ¡Pa! ¡Yo manejo! seguro dices, ¡Híjole! Me va a dar. pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo, hasta que escuchas... ¿Pasamos por mi novio? ¿Novio? Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Muy buenas, compañeros. Después de más de una década analizando el comportamiento humano desde la biología, la psicología evolutiva y las dinámicas sexuales, he detectado un patrón común. Y es que cada vez que un tema toca la sexualidad, los datos desaparecen y entran los eslóganes y todo el mundo a opinar. Y con la homosexualidad esto se multiplica por 10. Si enciendes la tele te dirán que la homosexualidad es una elección. O, al contrario, que naces así y punto. Si te vas a Twitter, verás a dos ejércitos gritando consignas políticas que no resisten ni la primera página de un paper serio. En medio de todo ese ruido hay algo que nadie hace, y es abrir los datos, quitarles la pegatina ideológica y mirar lo que la biología realmente muestra. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Sin pancartas, sin team arcoíris ni team cruzada. Solamente ciencia fría y psicología evolutiva aplicada. Y con esto sobre la mesa vamos a ver por qué la genética explica una parte y solo una parte de la orientación sexual. También veremos cómo la epigenética y el entorno prenatal pueden inclinar la balanza sin dictar la sentencia. Veremos también la diferencia brutal entre orientación, lo que te atrae, y conducta, lo que terminas haciendo, y por qué confundir la orientación sexual y la conducta sexual nos tiene a todos perdidos muchas veces. También veremos las teorías evolutivas que justifican que la homosexualidad siga presente en la especie humana, en todas las culturas, siglo tras siglo. Y de paso veremos también cómo los mismos mecanismos pueden explicar conductas que tenemos los seres humanos que a priori pueden parecer raras, pero cuando te das cuenta y entiendes el mecanismo que hay detrás, te das cuenta de que es muy humano. Así que ese es el menú del episodio de podcast de hoy. No vengo a darte palmaditas en la espalda, tampoco vengo a soltar ningún tipo de eslogan inclusivo, simplemente vengo a describir por qué pasa lo que pasa cuando el instinto choca con el contexto. Si tienes la piel fina, este episodio probablemente no es para ti, pero si lo que buscas es entender el manual biológico del ser humano, ponte cómodo, que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de empezar, te recuerdo una cosa, bueno, en realidad dos. La primera es que ya sabes que voy a liar algo bastante gordo, que va a cambiar bastante de lo que llevas visto de este proyecto. Se está dilatando, pero lo tenemos casi ahí. Y si no te lo quieres perder, mi recomendación es que te unas desde el link de debajo a la comunidad de email, porque por ahí voy a soltar todas las novedades y por supuesto habrá regalitos especiales. La segunda cosa importante es que hemos abierto unas poquísimas plazas para la mentoría 1 a 1 conmigo durante muy poco tiempo. Si quieres más información, igual te unes a la comunidad de email desde el link de abajo y ahí recibirás las cosas. Y si no, pues nos preguntas por email. Dicho esto, comenzamos. En los últimos años, la conversación sobre la homosexualidad ha estado dominada, como otras tantas cosas, por la ideología, por opiniones morales y por consignas políticas. Pero muy poca gente se ha parado a mirar lo que dice la ciencia y la biología con frialdad de este tipo de cosas. Y en este episodio quiero desgranar contigo cuáles son los factores que realmente están implicados en la orientación sexual, qué mitos acerca de la orientación sexual o de la homosexualidad están descartados por la evidencia actual. Veremos también por qué es importante que distingamos entre orientación sexual y conducta sexual. Veremos también cómo influye el entorno en la forma de expresar nuestros impulsos biológicos más allá de la sexualidad y por qué cada vez más personas desarrollan vínculos o conductas inusuales que en realidad tienen una explicación muy humana. Pero antes de empezar quiero hacer un disclaimer y es que el tema de la homosexualidad es algo que me habéis preguntado mucho durante mucho tiempo y nunca he sacado el episodio porque quería estar bien documentado y estructurarlo bien y hoy es el momento. Pero, como digo, voy a hacer el disclaimer, un aviso para navegantes, y es que este episodio no es para provocar ni tampoco para caer bien, es para entender. Porque cuando se habla de biología, de psicología evolutiva y de sexualidad, más vale que dejemos los eslóganes y las creencias en la puerta. No soy homosexual,
pero llevo años estudiando el comportamiento humano desde la biología y las dinámicas entre sexos. Así que este análisis parte desde ahí, de datos, de patrones y de lo que vemos cuando le quitamos el filtro ideológico de encima a este tipo de patrones. Si esperas frases bonitas, corrección política o validación emocional, no es tu sitio, te recomiendo que escuches otra cosa. Y si crees que intentar entender por qué alguien desea lo que desea es homófobo, tampoco lo será. No voy a juzgar absolutamente a nadie, es solamente describir lo que voy a hacer en este episodio. Importante también, en este episodio vamos a hablar de otras conductas inusuales que nada tienen que ver con la homosexualidad, pero que, al igual que esta, en algunos casos, pueden explicarse desde el mismo marco. Cómo los impulsos biológicos se manifiestan según el entorno. Cuando veas que a lo largo del episodio de podcast, sobre todo, hablaré primero de la homosexualidad y luego voy a hablar de esas otras conductas inusuales, cuando empiece a hablar de esas otras conductas, ten en cuenta que no estoy equiparando, ni estoy comparando, ni estoy metiendo en el mismo saco la homosexualidad que ese otro tipo de conductas inusuales. Estoy simplemente explicando desde el rigor. Esto no va de juzgar a nadie, va de entender por qué ocurren las cosas. Porque cuando entiendes cómo funciona el instinto, cuando entiendes cómo funciona la biología, entiendes por qué el mundo está como está y acabas teniendo una mayor comprensión no solamente de ti mismo, sino de la gente que te rodea. Así que dicho el disclaimer, vamos a empezar con la primera parte y es que la homosexualidad no es una elección, pero tampoco es algo 100% genético. Entonces, vamos a dejar claro una cosa desde el principio. La homosexualidad no se elige, pero tampoco es algo que se nace con ello en el sentido estricto de que haya un gen mágico que determine toda tu orientación sexual. La evidencia científica más actual lo que nos dice es que la orientación sexual es algo multifactorial. Es decir, influyen diversos factores como la genética, la epigenética y el entorno hormonal en etapas muy tempranas del desarrollo, especialmente en el útero. Así que voy a ir factor por factor viendo lo que dice cada factor, con la evidencia más actual, respecto de la orientación sexual homosexual. ¿Qué dice entonces, empezando por el primero, la genética? O dicho de otra manera, ¿cómo influyen los factores genéticos en la orientación homosexual? Bien, un macroestudio publicado en Science, en la revista Science en 2019, con datos de casi 500.000 de personas, concluyó que no existe como tal un gen específico que determine si una persona es homosexual o no. Lo que se encontraron es que la genética pura, propiamente dicha, puede llegar a explicar entre un 8% y un 25% de la orientación sexual. Es decir, la genética influye, pero no determina. Como tantas otras cosas en el ser humano, obviamente. De hecho, la frase que te sonará probablemente de la genética carga el arma y el estilo de vida aprieta el gatillo, viene de aquí. Aunque para ser 100% riguroso, habría que decir que la genética carga el arma y que la epigenética y los factores ambientales aprietan el gatillo. Pero a lo que vamos, la genética no determina, pero influye. Y lo hace de forma poligénica, es decir, que no es que influya en un único gen que esté implicado en la homosexualidad, sino que hay varios genes que están implicados en la homosexualidad, que se ha visto que se comparten en personas que tienen esta orientación. Muchos de ellos están relacionados con el procesamiento de hormonas sexuales, con áreas cerebrales vinculadas a la atracción y el deseo, y con genes que afectan a la respuesta olfativa, algo clave en el desarrollo sexual inconsciente. Sin embargo, al igual que pasa con la altura o con la inteligencia, los genes solo dan una predisposición parcial, pero no dan una sentencia. Por tanto, analizado este primer factor genético, vamos al siguiente factor que sería la epigenética. Y la pregunta aquí es, ¿cómo influye los factores epigenéticos en la orientación homosexual? Bien, lo primero es saber que la epigenética es lo que estudia cómo se activan o se desactivan, entre comillas, ciertos genes según el entorno, sin alterar el ADN en sí mismo. Por ejemplo, durante el embarazo, factores como el nivel de hormonas, el estrés materno o incluso la respuesta inmunológica de la madre pueden influir en cómo se programan ciertas áreas del individuo y por tanto van a influir en la orientación homosexual. Esto explicaría por qué dos hermanos gemelos con el mismo ADN pueden tener distinta orientación sexual. Lo cual nos lleva a otro de los factores que es el que hablábamos del entorno, ¿no? Cómo influyen, que está muy relacionado con la epigenética también, cómo influyen los factores relacionados con el entorno en la orientación homosexual. Aquí hay que hacer un ojo y tenemos que definir bien a qué nos referimos cuando decimos entorno, porque aquí es donde mucha gente se equivoca. Cuando se habla de la influencia del entorno, no nos referimos a ver homosexuales por la tele o a jugar con Barbies en lugar de con camiones. Nos referimos a factores prenatales o biológicos tempranos, que no son genéticos per se.
Estos factores pueden influir también en la orientación homosexual. De hecho, vamos a ver algunos de estos factores de forma independiente. Uno de los factores con más solidez es el efecto del hermano mayor, que se llama así, el efecto del hermano mayor. Resulta que cuantos más hijos varones tiene una madre, más probabilidad hay de que el siguiente sea homosexual. Y la explicación más aceptada para esto es que el sistema inmunológico de la madre, tras varios embarazos de varones, genera anticuerpos que afectan al desarrollo cerebral del feto varón, especialmente a las áreas relacionadas con la atracción sexual. Así que ese sería ese primer factor llamado el efecto del hermano mayor. Otro factor es el ambiente hormonal intrauterino. Por ejemplo, la cantidad de testosterona o estrógeno a la que va a estar expuesto el feto en el útero puede también influir en la masculinización o feminización cerebral y por tanto también puede tener un efecto en la orientación sexual. Otro de los factores es el estrés materno durante el embarazo. Por ejemplo, altos niveles de cortisol afectan al equilibrio hormonal del feto y esto puede llegar a alterar la sexualización cerebral e influir también en este sentido. Otro de los factores es la exposición a disruptores endocrinos, por ejemplo, sustancias químicas presentes en algunos alimentos, medicamentos o plásticos que pueden llegar a alterar el equilibrio hormonal del desarrollo fetal. Y algunos estudios sugieren que esto puede tener un efecto en la orientación sexual posterior. Con todo esto sobre la mesa, nos falta ver qué dice la biología evolutiva al respecto. Hemos visto los factores genéticos, los factores epigenéticos y algunos factores ambientales o del entorno que también influyen en este sentido. Pero claro, ¿qué dice la biología evolutiva al respecto de esto? Porque evolutivamente hablando, lo que sabemos es que todo lo que a día de hoy sigue presente en los seres humanos es porque en algún momento ha sido útil para la evolución de la especie y por ende se ha reforzado vía selección natural. Es decir, todas las características que tenemos a día de hoy los seres humanos es porque en algún momento ha sido beneficioso y la selección natural ha seguido pues seleccionando naturalmente a los individuos que compartían ese tipo de rasgos. Siguiendo esta lógica, si la homosexualidad fuera un error, se habría eliminado por selección natural. Pero el hecho de que siga existiendo en todas las culturas y épocas ya nos dice algo, porque si sigue existiendo es que alguna utilidad evolutiva tiene o ha tenido. Y esto es lo que ha llevado a los biólogos evolutivos a plantear varias teorías adaptativas o subadaptativas para explicar la persistencia de la orientación homosexual en la especie humana. Yo lo que voy a compartir aquí contigo son 4 de las teorías más conocidas para explicar o intentar explicar qué sentido evolutivo tiene la homosexualidad. La primera es la teoría de selección de parentesco o kin selection. Esta teoría explica muchos de los comportamientos altruistas y cooperativos entre seres humanos, no solamente el tema homosexual. En base a esta teoría, o mejor dicho, esta teoría se basa en el hecho de que el éxito evolutivo no solamente se mide por tener hijos propios o nietos, sino también por cuánto ayuda a que tus genes se propaguen a través de tu familia. Porque al final esto refuerza la cohesión del grupo familiar y puede explicar la supervivencia de ciertos genes. Es decir, si no tienes hijos, pero cuidas, proteges y ayudas a que, por ejemplo, tus sobrinos sobrevivan y se reproduzcan, de cierta manera estás contribuyendo a la perpetuación de tus genes porque compartes al menos un 25% de material genético con ellos. Y tú te preguntarás, vale, pero ¿y qué tiene que ver todo esto con la homosexualidad? La hipótesis dentro de esta teoría es que los hombres homosexuales, al no competir directamente por parejas ni reproducirse, habrían desempeñado un papel más protector, más afectivo y más colaborador dentro del grupo familiar. Y eso, en muchas culturas y momentos históricos, pudo suponer una ventaja evolutiva para la tribu o el clan. No es una teoría definitiva, pero sí es una teoría coherente con observaciones en sociedades tradicionales y con la existencia estable de minorías homosexuales a lo largo de la historia. La segunda teoría es la teoría de la selección equilibrada, o balancing selection. Esta hipótesis parte de una lógica sencilla pero potente en la biología evolutiva, y es el hecho de que un rasgo que puede parecer negativo en un sexo puede mantenerse si ese mismo rasgo aporta una ventaja significativa en el otro sexo. En este caso se ha observado una cosa curiosa y es que algunos genes que están asociados a mayor probabilidad de homosexualidad en hombres aumentan la fertilidad en mujeres de la misma familia, especialmente madres, tías o hermanas. Es decir, puede que un hijo varón no se reproduzca por ser homosexual, pero si su madre o su hermana tiene más hijos gracias a esos mismos genes, el linaje familiar sigue expandiéndose.
y esos genes se siguen transmitiendo y por tanto tiene una utilidad como tal, que en uno de los sexos sí es beneficioso, digamos, para la reproducción y la supervivencia de la especie, pero en el otro no tanto por este motivo. Esto se conoce como selección equilibrada, es decir, compensar un coste evolutivo con una ganancia en el otro lado. Aunque esta teoría no demuestra causalidad directa, sí que hay varios estudios que han encontrado una correlación entre la homosexualidad masculina y la fertilidad aumentada en mujeres de la misma familia. Y encaja muy bien con lo que vemos en la naturaleza, que los genes no se mantienen si no aportan alguna ventaja, aunque no siempre sea obvia a primera vista. La tercera es la teoría, o mejor dicho, la hipótesis de Robin Baker, la homosexualidad como exceso evolutivo de la bisexualidad. Bien, Robin Baker es el autor del libro Sperm Wars y propuso una idea interesante en ese mismo libro. Según él, la bisexualidad habría sido adaptativa en nuestro antepasado y por tanto habría sido beneficiosa evolutivamente y por tanto habría estado reforzada por la selección natural porque fomenta una mayor promiscuidad y por tanto aumenta las probabilidades de reproducción. Es decir, en este contexto, mostrar interés sexual por distintos estímulos podría traducirse en más descendencia y por tanto la bisexualidad tendría un sentido evolutivo. Bien, pues desde esta lógica la homosexualidad no sería adaptativa en sí misma, pero sí un subproducto de esa tendencia evolutiva, como una especie de doble dosis de un rasgo que en otras circunstancias sí era útil. Esta no es una teoría con mucha evidencia realmente a día de hoy, pero encaja muy bien con otros marcos evolutivos que explican por qué ciertos comportamientos persisten en una pequeña parte de la población, que en este caso sería como un subproducto de la bisexualidad. Dicho esto, en este punto del podcast acabamos de ver el por qué la orientación sexual homosexual no se elige, sino que es algo multifactorial, influyen varios factores genéticos, epigenéticos del entorno y también hemos visto lo que las distintas teorías de la biología evolutiva dicen al respecto. Bien, y en este punto quiero saltar a ver algo muy importante, y es qué es lo que sabemos que no causa la orientación sexual homosexual, aunque muchos lo crean. Me detengo aquí un momento. A pesar de lo que dicen ciertos sectores ideológicos, la ciencia ha descartado claramente varios factores como origen de la orientación homosexual. Es decir, la ciencia ya tiene claro que hay una serie de factores que no influyen para nada en la orientación homosexual. Por ejemplo, no por ver más homosexuales en la tele vas a tener una orientación homosexual. No por ser criado por una pareja homosexual vas a tener una orientación de este tipo. Tampoco el tener una madre dominante o un padre ausente. Tampoco el que prefiera jugar con muñecas en lugar de con camiones. Y tampoco el hecho de haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Aunque esto último que acabo de decir sí que puede influir en la conducta sexual, aunque no en la orientación sexual. Y ojo con esto que acabo de decir, porque aquí es importante que hagamos una distinción que es clave. Hasta ahora, todo lo que llevo de podcast, he estado todo el rato hablando de orientación sexual. Concretamente, de orientación sexual homosexual. Pero una cosa es la orientación sexual que tengas, que puede ser homosexual o heterosexual, y otra muy distinta es la conducta sexual que tengas. Presta atención porque aquí viene parte de la chicha que tengo preparada para lo que queda de episodio. Antes de que te líes con esto, la orientación sexual, que es de lo que llevo todo el rato hablando, es lo que determina quién te atrae de forma persistente y espontánea. No se elige, no se puede enseñar ni forzar, está influida, como hemos visto, por factores genéticos, epigenéticos y prenatales, y se forma muy temprano, probablemente incluso antes del nacimiento. Ahora bien, eso es la orientación. Por otro lado tenemos la conducta sexual, que es de lo que voy a empezar a hablar ahora y hacia la parte final del episodio. La conducta sexual es lo que tú sexualmente haces, independientemente de tu orientación. Y esto sí puede estar influido por el entorno, la crianza, el trauma o la cultura. Por ejemplo, en el episodio de podcast 76, fíjate si ha llovido desde entonces, donde hablo de la fluidez sexual y la homosexualidad puntual, comento específicamente esto. Pero para refrescar, por si no has escuchado ese episodio, te comento un ejemplo. Está más que respaldado y documentado cómo hombres con una orientación sexual heterosexual, en determinadas situaciones, como por ejemplo en prisión, o por ejemplo marineros en alta mar durante mucho tiempo, durante largos periodos de tiempo,
acaban incurriendo en conductas sexuales homosexuales y mantienen relaciones con otro hombre durante el periodo de prisión o durante el periodo en alta mar, pero sin embargo, cuando vuelven al entorno habitual, sus conductas sexuales vuelven a ser heterosexuales al igual que su orientación. Esto no significa que se hagan gays. Ya hemos visto que la orientación sexual tiene que ver con factores más profundos. Lo que esto significa es que ciertas situaciones o contextos determinados pueden generar que los impulsos biológicos, en este caso el impulso sexual, se manifieste de formas diferentes. De ahí que la conducta cambie, pero no cambie necesariamente la orientación. A esto se le llama homosexualidad situacional o puntual, y lo toqué por encima en el episodio de podcast 76, y es bastante más común, entre comillas, de lo que se piensa. De hecho, esta misma lógica o este mismo marco explicativo aplica a todos los impulsos biológicos que tenemos. Verás, los seres humanos, al igual que otros animales, tenemos una serie de impulsos programados evolutivamente por millones de años de evolución. Estos impulsos son los mismos en todos los casos, pero pueden variar en la forma en la que se manifiestan debido a contextos determinados. Vamos a poner un ejemplo. El impulso sexual en un hombre hetero podría manifestarse con una conducta homosexual en contextos como los que hemos visto, prisiones o marineros en alta mar durante largos periodos de tiempo. Y ojo, esto también aplica a contextos donde te sientes anulado, resentido o ignorado completamente por las mujeres. Esto es importante. Hace poco, un alumno de mi club privado nos contaba un caso de cómo un amigo, un conocido suyo, que era un hombre heterosexual de toda la vida, que había estado casado y que tenía hijos, pero que tenía un historial con las mujeres que estaba lleno de desastre y de frustración. De hecho, se estaba divorciando o se había divorciado. Pero justo se lo encontró y ahora está saliendo con un hombre. Este alumno de mi club privado le preguntó por curiosidad, porque decía, oye, pero si a día de hoy se te apareciera una supermodelo, ¿sentirías atracción por ella o no? Y su respuesta fue, a ver, estoy desencantado con las tías. Todas son unas liantas, no quiero más problemas con ellas. Y con el chico con el que estoy ahora todo es más fácil y hay cero drama. Nos entendemos súper bien, así que no te sabría decir. Este caso específico apunta, presuntamente, a una conducta sexual homosexual impulsada por un contexto en el que este hombre se ve tan anulado, tan dolido, tan frustrado y tan ignorado por las mujeres que su impulso sexual simplemente encuentra otra forma de manifestarse, aunque necesariamente la orientación no haya cambiado. Exactamente igual que ocurre con los hombres en prisión o en alta mar o algunos de ellos, como hemos comentado. Y por tanto, teniendo en cuenta esto, no es de extrañar ni sería tampoco raro ver de forma más creciente este tipo de cosas a día de hoy. Porque en una sociedad donde la mayoría de hombres viven dolidos, resentidos e incomprendidos por parte de las mujeres, en una sociedad donde más del 30% de los hombres jóvenes no ha tenido sexo en el último año, no sería raro de esperar, o raro de ver, mejor dicho, que haya un cambio en la conducta sexual debido a que el impulso biológico no encuentre una forma de manifestarse diferente debido a un contexto en el que no se sabe otra forma de hacerlo. Igual en el caso de las mujeres, que su descontento, frustración y resentimiento por los hombres también las puede impulsar a caer en conductas sexuales homosexuales. Más aún, teniendo en cuenta que las mujeres son más propensas a la bisexualidad que los hombres, como ya comenté en el episodio 76. Y antes de que te pongas la mano en la cabeza con esto, hay dos cosas que decirte. Hablo de que cambiaría la conducta sexual, no la orientación. La orientación sexual es algo que ya he explicado al principio del episodio y que es algo que influye en otro tipo de factores más profundos. Pero teniendo en cuenta que la conducta sexual puede cambiar y que pueden haber hombres heterosexuales que tengan conductas sexuales homosexuales, como ocurre en prisión o en alta mar, teniendo un caso como el que acabo de comentar de este alumno del club que comenta, hostia, mi conocido de toda la vida siempre ha sido hetero y ahora de repente está con un chico, le pregunto si sentiría algo si aparece una chica súper despampanante y me dice que está tan desencantado que no me sabría decir. Por tanto, aquí tenemos un caso de cómo el contexto puede influir. Y no sería descabellado pensar que, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad como la que vivimos, que separa cada vez más a hombres de mujeres y que hace que hombres resientan y estén dolidos por mujeres y viceversa, ambos sexos, tanto hombres como mujeres, experimenten conductas homosexuales, pese a que la orientación no lo sea así. Como digo, antes de que te ponga la mano en la cabeza con esto, piensa que esto no solamente ocurre con el impulso sexual, también con otros impulsos biológicos profundos, como por ejemplo la conexión, la pertenencia o el cuidado. Impulsos que están ahí
pero que en determinados contextos pueden manifestarse de formas aparentemente inusuales. Y de esto también tienes ejemplos por ahí. Por ejemplo, en la película de Náufrago, Tom Hanks se hace amigo de una pelota de voleibol a la que le acaba poniendo el nombre de Wilson. Esto no lo hace porque la pelota tenga un valor humano, como tal, sino porque su necesidad de vínculo, el impulso biológico de vincularse, es tan fuerte que simplemente se manifiesta por la vía por la que puede. Y antes de que me digas, Dani, pero eso es una película. Ya, bueno, vale. ¿Te suena la inteligencia artificial? ¿Sabes lo que es ChatGPT, verdad? Hoy en día hay miles de personas creando vínculos afectivos reales con inteligencias artificiales como Replica o ChatGPT. Lo que empezó siendo un meme, decir que mi único amigo es ChatGPT, jajaja, que lo hemos podido ver en redes o escuchar por ahí, no es tan descabellado. De hecho, diversos estudios han demostrado que algunos usuarios sienten emociones reales, apego y hasta cierta dependencia hacia esas inteligencias artificiales como si fueran un amigo. No porque la inteligencia artificial sea humana, sino porque satisface la necesidad de sentirse escuchado, comprendido y acompañado. Un impulso biológico que cuando no hay otra cosa a mano, se manifiesta con lo primero que encuentra que tenga algo de sentido, en este caso, una inteligencia artificial. De la misma manera, hoy en día vemos a muchas mujeres que tratan a sus mascotas como si fueran su hijo. De hecho, hasta he oído a mujeres llamar a sus perros perrijos. El meme de los gatos y el vino para las mujeres solteras tiene parte de la realidad. Y es que en muchos países desarrollados las mujeres jóvenes que no quieren o que no pueden tener hijos canalizan su instinto maternal hacia perros o gatos. Nuevamente, el impulso biológico es el mismo, pero la forma de manifestarse conductualmente es lo que cambia. Y diversos estudios han demostrado que el cerebro activa las mismas áreas que si cuidaran a un bebé humano. Ahora la película de Náufrago y la escena de Wilson no parece tan loca, ¿verdad? Pero es que todavía hay más. El experimento de los monos de Harry Harlow es acojonante en este sentido. Te explico. En los años 50, el psicólogo estadounidense Harry Harlow hizo un experimento muy revelador. Separó a crías de mono rhesus de sus madres biológicas y le ofreció dos madres sustitutas. Una de alambre metálico que les daba de comer, otra de felpa, suave, sin comida, pero cálida y blanda al tacto. Bien, ¿qué eligieron los monos? Los monos pasaban casi todo el tiempo abrazados a la madre de felpa y solo se acercaban a la de alambre para alimentarse rápidamente y volver al calor de la madre de felpa falsa. Y ahí se comprobó que, cuando no tenían ninguna figura con la que establecer un vínculo, desarrollaban comportamientos anormales que incluso se volvían autolesivos, antisociales o incluso agresivos. Y muchos no sabían interactuar después con otros monos de adultos. La conclusión está clara. El impulso de vínculo es muy fuerte, igual que otro tipo de impulsos biológicos que tenemos programados por millones de años de evolución. Y si no se satisfacen, la conducta es la que se deforma para acabar satisfaciéndose de alguna forma. Lo mismo que pasa con otro impulso humano. Si el entorno no permite canalizar un impulso natural de forma sana, el impulso no desaparece. Simplemente busca otra vía. Y ahí es donde aparecen las conductas extrañas o desadaptativas. De hecho, y siguiendo esta lógica, no sería de extrañar, de hecho lo estamos viendo, que las agresiones sexuales estén en aumento, o como mínimo no hayan experimentado una bajada. ¿Cómo es posible que en la época de mayor feminismo de la historia y de las leyes más favorables para las mujeres, por ejemplo, las agresiones sexuales no bajen? No hablamos ya de que aumenten o no, que no bajen. Porque el impulso sexual está ahí, por mucho que lo intentes no lo puedes borrar. Si tú a esto le sumas, si al impulso sexual le sumas una serie de políticas y restricciones y de cultura que hacen que los hombres tengan cada vez más dificultades para satisfacer ese impulso de forma natural, no va a ser raro que nos encontremos con conductas disfuncionales para satisfacer el mismo impulso. Por eso no funciona. Otro ejemplo mítico de esto, en otra especie animal, es lo que ocurre con los patos y alguna otra ave. Esto se conoce como impronta. Te explico. En las primeras horas de vida, los patos recién nacidos siguen instintivamente a lo primero que ven moverse como si fuera su madre, y lo asumen como figura materna. Aunque no sea un pato, aunque sea un humano, un perro o incluso un objeto. De hecho, el zoólogo Konrad Lorenz demostró que, haciendo que los patos lo vieran a él nada más nacer, le seguían a todas partes como si él fuera la mamá pato. ¿Por qué? Porque ese impulso de vínculo y de pertenencia está cableado, y si el entorno no le ofrece a su madre real, crea un apego con lo que tenga a mano. El impulso nuevamente se mantiene. Por tanto, y para cerrar el episodio de hoy,
la orientación sexual homosexual no es una elección libre, pero tampoco es una mutación 100% genética. Es el resultado, como hemos visto, de una interacción compleja entre genética, epigenética y otros factores. La orientación sexual. Sin embargo, cuando hablamos de conducta sexual o homosexual, tenemos que tener en cuenta que hablamos de otra cosa mucho más maleable por el contexto y las situaciones específicas, porque es el resultado de un impulso natural que se expresa según las opciones disponibles. Y al final, si te fijas, vivimos en una sociedad cada vez más desconectada de su biología, y eso hace que muchos impulsen conductas que no son ni nuevas ni extrañas, simplemente manifestaciones distintas de algo que lleva cableado en nosotros mucho tiempo. Y cuando se trata de una conducta sexual o homosexual, está perfecto, no hay ningún drama. Pero cuando se trata de generar apego por una inteligencia artificial en lugar de por una persona, cuando se trata de tratar a un perro como un hijo, vestirlo y hasta celebrar su cumpleaños en lugar de cuidar a un bebé de verdad, cuando se trata de todo esto, el problema es que al no entender nuestro impulso, creamos entornos que refuerzan distorsiones. Luego nos extraña ver comportamientos raros. La gente está cada vez más rara. Pero la realidad es que no son raros. Cuando entiendes la biología que hay detrás, te das cuenta de que es el mismo impulso, pero no tiene más remedio que manifestarse de esta forma. Es como darle comida de pez a un gato y pensar que el gato es muy raro. Como, oye, no es que el gato esté roto o sea raro, es que está reaccionando con su biología a un entorno que no fue diseñado para él o que no le permite la máxima expresión de forma natural. Y hoy más que nunca necesitamos dejar de buscar explicaciones cómodas. No, no es una conspiración global. No, no todo lo raro que vemos hoy en día es normal. No está bien que un adolescente solo se relacione a través de videojuegos. No es sano que un hombre trate como si fuera su novia a una chica de Only que ni siquiera sabe que él existe y que a lo mejor ni siquiera está chateando con ella. Todo esto son síntomas. Síntomas de una sociedad que ha dejado de mirar su manual de instrucciones. Síntomas de una cultura que ignora la biología y que pretende que da todo igual. Pero la biología no se ignora sin consecuencias, porque cuando el entorno no refleja lo que nuestra naturaleza espera, el resultado es una disfunción. Y esa disfunción, tanto en hombres como en mujeres, solo puede crecer generando más incomodidad, más resentimiento y más confusión. Por eso es urgente que volvamos a entender cómo estamos diseñados, porque solo así podremos construir un entorno que funcione para todos. Y para cerrar, por si hace falta aclararlo, obviamente no estoy comparando la homosexualidad ni la conducta homosexual con una disfunción al mismo nivel que hacerse amigo de una pelota de voleibol. Lo que estoy haciendo es utilizar la misma base explicativa, cómo el impulso biológico puede expresarse de formas distintas según el entorno, para ilustrar otras manifestaciones de comportamiento humano que sí que son disfuncionales o podrían considerarse como tal. La clave está en dejar de mirar hacia otro lado y empezar de una vez a entender cómo funcionamos, porque el manual de instrucciones está ahí, solo hay que desempolvarlo y leerlo. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor. Te recuerdo 2 cosas. La primera, que voy a liar algo bastante gordo por la comunidad de email y que va a haber bastantes cambios y sorpresas, y si no te quieres perder ninguna de ellas, debajo hay un link para unirte a la comunidad de email. La segunda, que hemos abierto unas poquísimas plazas para la mentoría 1 a 1 conmigo durante muy poco tiempo. Si quieres más información, debajo tiene el enlace para unirte a la comunidad de email. Ahora sí, un fuerte abrazo y te veo en la próxima.